Hola, hola, buenos días. Espero que me estén escuchando muy bien. Los saludo. Estamos arrancando nuestro espacio de todos los jueves, oleaje en los mercados. Les envío un fuerte abrazo. Les habla Alberto Cárdenas en nombre del Senado hoy 8 de diciembre del 2022. Ya se nos fue el año 2022, pero bueno, queda diciembre. Y bueno, todavía muchísimas cosas importantes que están pasando en los mercados, en las economías, en los países, en las sociedades, en Latinoamérica. Tuvimos el caso de ayer de Perú, por ejemplo, donde destituyeron al presidente Castillo después de haber hecho esta suerte de golpe de Estado al destituir el Congreso y después, bueno, creo que en Latinoamérica estamos acostumbrados a este tipo de cosas, ¿no? Latinoamérica siendo Latinoamérica. Pero bueno, muy bien en el sentido de que en Perú se están respetando las instituciones y al final pareciera que se pudiera imponer la institucionalidad, cosa que celebramos y que creemos que es algo muy positivo. Bueno, saludo a los que se están conectando ahorita, a Darío, a Douglas, profesor Douglas, a nuestro amigo Darío Carrera, a Víctor Damiano, a Irán, a Luis Alfredo, a Antonio Mallorca, a Coro, a Yanel en Costa Rica, a Nicolás, a Miguel, a José, a Pablo, a Clary, bueno, a todos los que se están conectando, a nuestro amigo Régulo, Jofre, Diego, Julio, mi amiga Astrid allá en Estados Unidos, Jennifer, bueno, los estoy saludando en la medida en que se van incorporando. Me encantaría poder saludarlos a todos. Gracias por conectarse. A Luis también, que creo que casi se le incendia el apartamento ayer. Por acá, amigos de nuestra comunidad Safe. Ayer estuvimos en una jornada completa de operaciones en vivo, de trading en vivo, casi que desde las 5:30 de la mañana estábamos operando el mercado en el programa de trading avanzado, que es un programa para traders. Y bueno, estuvimos, por supuesto que toda la jornada hasta las 6 de la tarde haciendo cosas y bueno, eh, compartimos muchísimo. Un grupo de aproximadamente 40 personas y la verdad es que estuvo muy rica la sesión, hicimos muchísimas cosas, estuvo muy interesante. Saludamos a los amigos de Point Blank que se están conectando en este momento y a nuestro profesor José Chalhop. Les anuncio también a Eduardo Picón, también por acá conectado. Bueno, gracias por conectarse. Eh, Les anuncio de todas maneras y les recuerdo a los alumnos de nuestro programa de trading e inversión en materias primas que hoy tenemos clase a las 5 de la tarde hora este de Estados Unidos, 6 de la tarde hora Venezuela. Y bueno, vamos a arrancar con temas geopolíticos. Hoy va a estar al mando de la clase de nuestro profesor experto en geopolítica, José Chalhop. Vamos a introducirnos en ese tema de la geopolítica. Eh, Vamos a arrancar nuestro espacio, como siempre, haciendo un resumen del mercado, qué es lo que está pasando, un poco las cosas más relevantes. Empecemos por el día de hoy, un poco qué es lo que está haciendo el mercado a estas horas. El mercado está en este momento, los mercados de valores a nivel global, empecemos por los activos de riesgo, la renta variable, está rebotando los mercados, está rebotando el índice de Standard Poor's 500, un 0,90% a este momento, el Nasdaq 1,12%, el Dow Jones está rebotando 0,80%, el eurodólar también rebota y está arriba de la figura en 1,05, 1,0539 en este momento. Estamos viendo un ligero rebote también en el Bitcoin, 16.922, tratando de luchar allí de mantener la zona de los 16, de los 17. Rebotes en el oro también, coqueteando con la zona de los $1.800 la onza. Empecemos por, esta es la foto del momento, ¿no? En el mercado, pero venimos de unas semanas también muy interesantes y de muchas reacciones y mucha volatilidad. Tuvimos la semana pasada el discurso de Powell que generó un incremento importantísimo en los índices de acciones. Para nosotros
en nuestra opinión, nos llevó a una zona, a lo que fue el top de este bear market rally. En el caso del S&P 500, como índice de referencia, hicimos los niveles cercanos a los 4.100, muy cerquita. En el spot, por ejemplo, sí, justamente el high fue en 4.100.50. Ese high se hizo el 1 de diciembre, arrancando el año, ¿no? En 1 de diciembre. Sin embargo, nosotros, como hemos dicho en todas nuestras sesiones de nuestros espacios, que teníamos que tener cuidado con este cierre de año, que era un cierre de año especial, un cierre de año en un contexto distinto a lo que típicamente ocurre en los mercados, donde podemos esperar el Santa Rally o el Rally de Navidad. Recordemos que estamos en un pleno, nuevamente, que estamos en un proceso de ajuste de la Fed. Aunque las palabras de Powell la semana pasada fueron tomadas muy positivamente, nosotros pensábamos que era una sobreextensión o se fueron sobredimensionadas por parte del mercado. Al final los ajustes deben continuar en un ritmo sí que sensiblemente menor al que venía, el que arrancó este programa de ajuste, pero no se les olvide que estamos en zona restrictiva. Entonces, ahora mismo en diciembre, la semana que viene, es decisión de tasas, así que hay que tener mucho cuidado la semana que viene con un poco lo que puede ocurrir con los mercados. Esperamos nosotros un aumento de 50 puntos base para continuar con lo que ha sido el programa o el curso que ha designado la Fed para el aumento de tasas, y ya quedarían unas subidas menores en el 2023, que podrían ser de 25 puntos base, probablemente en febrero, no sabemos hasta cuándo. El límite de hasta dónde van a llegar las tasas no lo sabemos, pero hay un estimado cercano al 5,25%, por allí. Powell dejó ver que sí, que iban a llegar a ese nivel. El mercado en líneas generales, como les dije, reaccionó muy positivamente la semana pasada y arrancó esta semana con ventas importantes, ¿ok? Y no hubo realmente catalizadores claves, digamos que alguna noticia importante, no. Nosotros pensábamos que este era un proceso natural del mercado dentro de este esquema, veíamos factores que nos hacían pensar que el rally estaba agotado y por esa razón nosotros no cambiamos nuestro semáforo que tenemos en Safe. Ustedes lo vieron siempre en rojo la semana pasada, incluso después de las reacciones tan alcistas que tuvimos a partir de Powell. Analizamos el discurso, vimos las estructuras internas del mercado, como el BRED, el VIX, líneas de tendencia, etcétera, las cosas que nosotros observamos y nos hizo pensar en que teníamos que mantener el semáforo en rojo, que la relación riesgo-recompensa de entrar al mercado con posiciones largas o con una actitud pro riesgo arriba de los 4.000 puntos, nuestro semáforo cambió en los 4.010 puntos y de ahí en adelante, después del discurso de Powell, llegó a 4.100 puntos. Nosotros no cambiamos el semáforo y bueno, el día de hoy la semana arrancó con fuertes caídas. El día lunes tuvimos una caída, digamos que el punto de inflexión se hizo, o el high se hizo el 1 de diciembre, y luego el día martes tuvimos también, perdón, el viernes tuvimos también caídas con gap y rebotes para cerrar la semana ahí muy cerca de esos niveles, para luego el inicio de esta semana, el día lunes, tuvimos una fuerte caída del mercado, prácticamente caímos unos 60, 70 puntos. Y muy importante, técnicamente hablando, la caída del mercado el día en este caso del día martes, es muy importante porque también fue una caída importante, fue una caída grande, fue una caída prácticamente de 100 puntos. Pero lo relevante de esa caída es que rompió la estructura de la línea de tendencia alcista que venía realizando el mercado en el muy corto plazo, en este bear market rally. Eso no necesariamente significa que el bear market rally ya se murió, pero es una primera gran señal de alerta de un cambio en la estructura técnica. Entonces, el día de ayer, pues el mercado estuvo un tanto flat, con algo de indecisión, hicimos unos mínimos un poquito más bajos, en la madrugada también los futuros bajaron un tanto y hoy estamos rebotando algo que es previsible y de hecho esperamos que este pullback pueda extenderse. El pullback puede llegar incluso a niveles, el mercado si quiere puede ir incluso a niveles de 4.040 puntos, que es más o menos por donde pasa la línea de tendencia al alza que fue violada, que fue quebrada en el S&P. Y lo que hay que tener
cuidado, lo que hay que observar, al menos desde el punto de vista técnico, es cuando este rebote o este pullback termine, ver si el mercado no logra recuperar su línea de tendencia al alza y por el contrario se llega a girar, tengan mucho cuidado con lo que puede venir en el mercado porque pudiera significar caídas importantes. Lo alertamos con responsabilidad porque creemos que el mercado, sobre todo este diciembre y lo que va a ser el primer trimestre del año 2023, es una ventana de riesgo. Lo hemos dicho hasta la saciedad. Ya el invierno en Europa empieza a entrar, aunque Europa se abasteció de energía, etcétera. Nosotros creemos que las variables geopolíticas siguen siendo de peso y estando presentes. Europa ha tenido una importante recuperación en términos técnicos, por ejemplo, el DAX, los índices de acciones, pero sí que creemos que hay un deterioro macro allí importante que puede generar presiones en los próximos meses. Tuvimos el Producto Interno Bruto de la eurozona, lo conocimos el día de ayer, salió ligeramente mejor de lo esperado, pero sigue siendo un incremento tímido en el último trimestre, en el tercer trimestre del año. Y como dijimos, el problema va a estar en este último trimestre y especialmente en el primer trimestre del año 2023. Entonces aquí nuestra previsión o nuestra actitud es nuevamente, creo que tácticamente en el muy corto plazo es posible que observemos rebotes en el mercado el día de hoy, la sesión de hoy, que por cierto es una sesión que es escasa desde el punto de vista de noticias fundamentales. El mercado se va a mover más que todo por los drivers de la información interna, el posicionamiento de las opciones, del gamma y de los niveles técnicos particulares que podamos ver en la serie de precios. Son días muy bonitos para hacer trading también porque los mandatos suelen cumplirse bastante bien cuando no hay la distorsión de información externa. Entonces aprovechen la jornada. El día de ayer también fue espectacular para operar. Eh, eh, todo lo que, todas las señales que se han venido dando en el mercado en días en donde no hay tanta data fundamental suelen cumplirse bastante bien. Esto a nivel de trading, ¿no? A nivel de otros mercados hay cosas relevantes que hay que mencionar. Por ejemplo, quizás el punto más importante es lo que está pasando en el mercado de energía, lo que está ocurriendo con el petróleo. El crudo WTI ha venido cayendo con mucha fuerza. De hecho, comenzó la semana con importantes ventas, al mismo tiempo de que se acaba de activar el famoso CAP para la energía rusa, para el tema del petróleo ruso, que todavía en verdad yo no sé cómo es que lo van a aplicar, si eso se va a llevar a cabo de manera, eso va a ser eficiente, no lo va a ser, etcétera. Pero la reacción del mercado, al menos lo que va de esta semana ha sido con ventas. El crudo WTI ayer marcó los mínimos del año 2022, ¿ok? Estuvimos marcando precios por debajo incluso de los $72 para el caso del West Texas y eso es bien relevante, bien importante desde el punto de vista de la estructura técnica. Nosotros lo venimos siguiendo en nuestro programa de materias primas. A nosotros no nos sorprende. Nos ubicamos en un superciclo de commodities que comenzó desde abril del 2020, pero que no se hace en línea recta y que probablemente esa primera onda alcista importante en el caso de la energía culminó por ahí en los máximos que hicimos a mediados del 2022, entre marzo y junio. Pero todas las señales, todo lo que estamos viendo es que probablemente estamos en una fase correctiva, que es una onda 2, muy similar a lo que se vivió, por ejemplo, en el año 2000, entre el 2000 y 2002, o lo que se vivió también después de los máximos que se hicieron en el 2008 y que vino después la crisis financiera que llevó el WTI con una caída tan abrupta. Nosotros no creemos que vamos a vivir algo similar en ese sentido, que la corrección sea tan profunda como lo que se vivió en el 2008, pero sí que creemos que estamos ya en un path correctivo. Y esto nos cuenta varias historias. Quizás la historia más relevante que nos puede mostrar el petróleo, y el petróleo funciona también como lo hace, por ejemplo, el cobre, que es famoso por pronosticar recesiones,
por mostrar un poco el ritmo de la economía global, entendiéndose que el cobre es un metal importantísimo, industrial. Bueno, el petróleo pues es la energía del planeta, no nos caigamos a coba. Todavía no, la energía del planeta no es con autos eléctricos, no es con las grillas solares, no vivimos todavía de la energía eólica, que además, por cierto, hemos visto que en algunos países han tenido problemas importantes por la intermitencia de estas fuentes o de estos suministros de energía. Seguimos dependiendo de la energía fósil, del petróleo, y el petróleo es un termómetro muy importante del consumo de los países, que no es otra cosa que una función del crecimiento económico, el crecimiento económico global. Entonces, el crudo, más allá de que nos esté contando una historia de caídas de precios por acciones que pueda estar tomando el mismo Estados Unidos al liberar reservas estratégicas de crudo, recordemos que ellos están vendiendo petróleo para intentar bajar los precios y afectar los precios de la gasolina. Más allá de eso, creo que la historia de fondo que está contando el petróleo es una caída en la demanda hacia el 2023. Es una historia que nos está mostrando de que probablemente la historia de crecimiento en el 2023 va a estar, va a ser sensiblemente menor a las tasas de crecimiento que tuvimos en este año 2022. Como hemos dicho aquí en SAFE, probablemente la palabra de moda que estuvo durante todo el año 2022 fue la inflación, pero la palabra de moda probablemente en el 2023 va a ser la recesión. No tenemos recesión en Estados Unidos, no tenemos recesión en Europa aún, pero los indicadores adelantados y otras series de variables nos hacen pensar que probablemente estemos en un terreno recesivo después del primer trimestre del año que viene. Y el petróleo se adelanta como un mercado, como cualquier mercado. Y viendo esto, para que sepan, para que tengan una idea, la corrección del crudo desde los máximos que se hicieron en $122 específicamente en marzo de este año, ya la corrección que lleva a la caída del precio del petróleo es de 43,9%. El precio del petróleo ha caído 43% desde los máximos que se hicieron en el 2022. Nuevamente, estamos en mínimos del año 2022, nuevos mínimos, solamente en niveles similares que teníamos en diciembre del 2021, y esto era previo a la invasión de Rusia a Ucrania, previo a toda la prima de riesgos geopolíticos, estábamos en una situación distinta. Bueno, ya el precio del petróleo está en estos niveles. Esto para nosotros es una señal de alerta acerca de las perspectivas de crecimiento para el 2023. Entonces, ¿qué podemos esperar de aquí en adelante con el tema del precio del crudo? Nosotros pensamos que el crudo es un elemento súper volátil, que obviamente es muy sensible a la variable geopolítica. No sabemos cómo se van a comportar esa variable ahora mismo en los próximos meses. Creemos que se puede intensificar por el hecho del invierno en Europa y jugadas que se pueden hacer en medio de esas condiciones, con lo cual bueno, no descartamos que puedan haber rebotes en el crudo, pero estructuralmente hablando, cuando uno ve la fase que se está realizando, pudiéramos pensar que el precio del crudo está encaminado a seguir bajando durante el año que viene, y nosotros tenemos unos targets que hemos compartido y que hemos visto con más detalle en nuestro programa de trading e inversión en materias primas. Pero para que tengan una idea, compartirlo acá con la comunidad, toda la onda de avance del crudo, que prácticamente vino desde cero en abril del 2020 hasta sus máximos en 130 aproximadamente, ahora mismo la corrección que ha hecho, aunque ya ha caído más de 40%, todavía no ha llegado ni siquiera al 50% de toda esa onda de avance. Ese es un primer target. Estamos hablando de una zona cercana a los $64 del WTI. Pero usualmente, si uno observa la historia y lo que han sido estos procesos, si uno observa lo que fue, por ejemplo, la corrección del petróleo en el año 2001, después de un avance importante, es decir, en el inicio del superciclo anterior, la onda correctiva, la onda 2, en la que probablemente estamos ahora, fue al 61,8%, hablando de términos de números de Fibonacci, y estoy hablando de temas técnicos. Pero si llegara hasta allá, estamos hablando de un precio del WTI cercano a los $50. Este podría ser un target para el año que viene. Si seguimos viendo este proceso, yo creo que vamos para allá.
el año que viene, con un precio de petróleo en $50. ¿Qué significa esto? Bueno, quizás en términos de mercado hay operaciones tácticas que se pueden hacer, ya las estamos haciendo en nuestro programa de trade inversión de materias primas. Por ejemplo, iniciamos un short en el sector de oil and gas, que creemos que fue el sector líder, fue espectacular durante el 2022, pero estaba algo sobrecomprado, con unas expectativas infladas y que probablemente pueden tener un ajuste muy o relativamente importante. Entonces tenemos un trade táctico ahí especulativo de corto plazo en el tema del petróleo, con unas posiciones cortas en el programa, para que lo sepan. Nosotros usamos algunos ETF para ello. Y así que ya tenemos una postura corta en el sector energía. Creemos que van a haber muchas tomas de ganancias hacia final de año en compañías que fueron líderes de los rallies. El caso espectacular, por ejemplo, de la petrolera Oxy durante el 2022, en la misma ExxonMobil, etcétera. Ese trabajo ya se hizo del incremento y de la subida. Con esta perspectiva en la caída de los precios, ya estamos viendo correcciones importantes en estas acciones. Por ejemplo, Oxy, que llegó a estar en niveles de los $77, está ahora mismo en los 64. Ha tenido una corrección en las últimas semanas cercanos al 15%. Hablo de Oxy porque ha sido una de las petroleras más famosas, porque forma parte de la cartera de Warren Buffett. Que por cierto, debemos decir, formó parte de nuestra cartera en SAFE del programa en energía antes de que Warren Buffett decidiera comprarla. Los alumnos hicieron un trabajo extraordinario de selección de empresas y Oxy fue una de las compañías que estaba en nuestras carteras. Ya nosotros no estamos con esas posturas largas, creemos que viene el ajuste y que este ajuste, cuando pase, sobre todo no sabemos cuándo va a terminar, pero que nos va a tocar en el año 2023. Lo que va a surgir luego probablemente sea una oportunidad de compra muy interesante en estos sectores, porque igual creemos que esto es un superciclo de fondo que dura años y que, bueno, como le dijimos, no se mueve en línea recta, se mueve en subidas y bajadas. Y ahora estamos en un proceso correctivo natural, como debe ocurrir, tomas de ganancias hacia finales de año y una perspectiva de crecimiento un tanto complicada hacia el 2023. Eso es algo interesante que decir. Otra cosa importante que decir es el dólar index. El dólar index a nivel macro tiene muchísimas implicaciones en todas las series de activos. El dólar index ha tenido una corrección importante desde sus máximos realizados, que ya se los voy a decir exactamente qué día fue. El dólar index hizo un máximo específicamente el 28 de septiembre en niveles de 114.76, un nivel realmente importante, muy alto. Eso fue en septiembre y ahora ya ha tenido una corrección cercana al 9.2%. El dólar index es importante porque afecta a los commodities, afecta a las materias primas, afecta a una serie de cosas. Y ha venido en franca caída desde finales de septiembre hasta la actualidad. Pero cuando ustedes ven también técnicamente hablando la estructura del dólar index, observen qué interesante está con respecto a su media móvil de 200 periodos en el gráfico diario. Está tocando, probando la media de 200. Nosotros creemos que el dólar index está probablemente terminando esta corrección. Esta corrección en nuestra estructura de mediano plazo es una corrección que es comprable, porque creemos que hay razones suficientes de fondo para pensar que todavía el dólar index puede tener un incremento importante en los próximos meses, sobre todo por el riesgo derivado de la zona euro con el invierno. Y bueno, y además de que las tasas van a seguir subiendo a un ritmo menor, pero van a seguir subiendo. Y muy importante, además de las tasas, hay un drenado de liquidez. Es decir, las hojas de balance también se van a seguir reduciendo. Entonces, esto juega a favor del dólar. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde? Tampoco lo sabemos, pero creemos que estamos como en el último inning, más o menos como en el séptimo inning del dólar index, del rally del dólar index. Creemos que todavía nos faltan unos 2 innings alcistas para culminar lo que pudiera haber sido un rally muy importante del dólar, pero que luego probablemente pueda girarse y cambiar su tendencia. Pero creemos que es muy temprano para decir que el giro definitivo ya ocurrió. Al menos desde Safe no tenemos esa postura. Lo vemos como una oportunidad de compra ahora. Oportunidad de compra en el dólar index significa oportunidad de cortos en el euro dólar, por ejemplo,
oportunidad de largos en cosas como el dólar contra el dólar canadiense, en el caso del FX, y también aguas abajo, para efectos de Latinoamérica, es un mensaje de que probablemente vamos a seguir viendo devaluaciones en los tipos de cambio en el 2023. Para aquellos que piensan que ya lo peor pasó, a mis amigos colombianos, por ejemplo, que están con el tema del peso colombiano, o las distorsiones que ya se empiezan a ver en los tipos de cambio en otros países como Chile, Brasil, etcétera. Nosotros creemos que el 2023 va a ser un año de fuertes devaluaciones para los tipos de cambio en Latinoamérica, al menos en el primer trimestre. Y la razón de fondo es porque creemos que va a ser un primer semestre de ajustes en las materias primas. Y como Latinoamérica es una región de productora de commodities, los tipos de cambio se van a resentir. Así que tenemos que saber que el 2023 para Latinoamérica también es un año que luce complicado, sobre todo en la primera mitad del año, porque pudiéramos tener precios de materias primas sensiblemente más bajos a los que tuvimos en este año 2022. Si vemos, por ejemplo, lo que les dije en el petróleo, no es lo mismo tener un precio del WTI cercano a 80 a un precio del WTI cercano a los 50 o 60, que es lo que pudiéramos tener el año que viene. La factura del ingreso petrolero en algunos países como México, Brasil, Colombia, obviamente Venezuela, va a verse afectada. Eh, por el lado de los metales, me gustaría echarle un vistazo un momentico a lo que está haciendo el cobre. El cobre está rebotando en las últimas sesiones, pero también, así como les dije, que pasó en el petróleo, el cobre viene de una corrección importante después de haber hecho máximos por ahí en marzo del 2022, y está en una zona más o menos de corrección, pero ahora está rebotando, pero la perspectiva sigue siendo correctiva, al menos en el relativo corto plazo y de cara al 2023. Por el lado de los bonos, las tasas, esa es una gran incertidumbre que existe para el año que viene. Hoy, por ejemplo, el Gila a 10 años rebota ligeramente, está en 3.46. También hay que decir, las tasas de los bonos a 10 años han caído después de sus máximos que se hicieron específicamente el viernes 21 de octubre del 2022 con 4.33. Los bonos han venido subiendo en precio, cayendo en las tasas. Esto también es otra señal que puede significar no solo el hecho de que la Fed está bajando el ritmo de subidas de tasas, sino que posiblemente el mercado de renta fija se empieza a convertir ahora sí en un receptor de capitales o de fondos de cara a lo que puede ser un 2023, donde podamos tener un entorno desinflacionario, es decir, con inflación reduciéndose, pero con decrecimiento económico. Un entorno así, o desinflacionario o deflacionario con recesión, es un entorno ideal para los bonos. Los bonos se convierten en refugio. Este año 2022 los bonos no han funcionado como refugio, han tenido caídas muy importantes porque hemos tenido un año extraordinariamente elevado en el tema inflacionario. Cuando tenemos esa inflación tan fuerte, los bonos no son ningún tipo de protección, además de que hay un proceso de hiperapalancamiento que venía del COVID y hay un ajuste natural en las hojas de balance. Ese ajuste va a continuar, probablemente los bonos estén de alguna manera todavía con algo de ruido o volatilidades, pero se están acercando a zonas muy interesantes, especialmente los bonos de alta calidad y bonos corporativos de muy buena calidad, a zonas interesantes de compra de cara a lo que pudiera ser un entorno recesivo el año que viene. Pudiera ser una oportunidad interesante, así que no dejen de ver lo que puede ofrecer el mercado de renta fija para los próximos meses. El mercado de renta variable, nosotros reiteramos, lo pensamos, lo decimos, nosotros creemos que no hemos visto el final de este bear market rally. Perdón, de este bear market. Del bear market rally a lo mejor ya terminamos el rebote, creemos que sí, pero del bear market del mercado nosotros creemos que no hemos visto los pisos. Como referencia en el S&P, el piso del mercado se hizo al menos en el 2022, en octubre,
el 13 de octubre en niveles de 3.495. Nosotros pensamos que estos niveles van a ser violados el año que viene, probablemente un inicio en un proceso donde empecemos, no va a haber ningún crash horrible en el mercado. Creemos que este mes de diciembre va a ser como un proceso de goteo, donde el mercado va a ir paulatinamente corrigiendo con algo de lateralidad, hasta probablemente acercarnos a reducir un poco, es decir, con algo de ventas hacia diciembre, pero luego, cuando arranquemos el 2023, sí que creemos que va a ser un año de ventas importante. No lo vemos como un año donde hayan los drivers para que el mercado cambie radicalmente. Creo que el mercado no ha descontado del todo lo que puede ser una recesión importante en el mercado. Eso no se ha descontado. Si vemos los niveles en los que estamos en unas zonas muy, muy interesantes y aceptables desde el punto de vista de lo que ha ocurrido en todo el mercado. Es decir, acuérdense que el mínimo del mercado se hizo en 3.500 y estamos hoy en 4.000, casi en los 4.000 puntos. O sea, ha habido un rebote y esto para nosotros lo que es una ventana de oportunidad para reducir riesgo, rebalancear cartera y prepararnos para un 2023 que luce complicado en términos de precio. Nosotros creemos que el 2023 va a ser la segunda etapa del bear market del mercado. Primer target que tenemos para esa posición, lo hemos comentado en nuestra comunidad, pero está alrededor de los 3.300, 3.400 puntos para el S&P. Allí habría que ver qué es lo que va a ocurrir. Nosotros creemos que desde esa zona va a venir otro bear market rally, sería el tercero, y hay que tener mucho cuidado si rompemos esa estructura o esa área en los 3.400, 3.300, que es más o menos cercano al máximo que hizo el mercado previo a la caída del COVID. Estoy hablando del S&P 500, ¿ok? Allí en febrero del 2020, pero si rompemos esa zona, hay que tener mucho cuidado porque luego lo que nos queda para abajo son los lows de marzo del 2020. Entonces, eso es una posibilidad muy real para los mercados en los próximos meses y nosotros lo decimos con responsabilidad. Creemos que lo mejor es que conserven poder de compra, que cuiden sus carteras. Si están haciendo trading, pues otra es la mentalidad. Ustedes sabrán tácticamente, dependiendo de sus mandatos, cómo van a entrar y salir. Pero las carteras largas, típicas, asociadas al proceso de inversión tipo buy and hold, digamos por inversión sistemática de ahorro, nosotros creemos que este no es un año para eso. Este no es un tiempo para ahorrar en la bolsa. La bolsa es un mecanismo que puede más bien en este momento funcionar en contra y reducir poder de compra. A pesar del tema inflacionario, mucha gente puede pensar, y esto también lo quiero decir, oye, pero tener el dinero en el banco, en cash, en efectivo, y mira la inflación, que es del 9%, 10% al año, lo que hago es perder plata en términos de inflación. Sí, pero es aún peor el hecho de meterte en un mercado, en un índice, donde al final del periodo no solamente hayas perdido por el tema inflacionario, sino que además tengas una pérdida de capital del 10-15% si el ajuste de mercado termina materializándose. Entonces, nosotros pensamos que el cash es rey en este momento, en estas condiciones de mercado. Nuestro semáforo sigue en rojo. Creemos que muy probablemente esas condiciones de riesgo van a continuar y bueno, es un poco nuestra recomendación. Bueno, no es una recomendación de compra y venta porque nunca lo hacemos acá, es una simplemente idea y bueno, nosotros como instituto seguimos los mercados y obviamente al final tiene que traducirse toda esta idea y esta información en ideas accionables que terminen traduciéndose en resultados reales. Entonces nosotros, parte de lo que le explicamos a nuestra comunidad, lo transmitimos en estos espacios también de manera muy abierta. Nosotros pensamos genuinamente, y ojo que nos podemos equivocar, por supuesto que sí, pero nosotros creemos que es momento de ser defensivos y no de ser agresivos en el mercado. Eh, ¿Qué más les puedo comentar en líneas generales de lo que está pasando? Bueno, prepararnos para una semana que viene, la próxima, ténganlo en su calendario, que va a ser una semana clave porque es la semana de decisión de tasas y es la semana también de donde se van a publicar los índices de inflación. Entonces, dependiendo un poco de cómo venga ese tema, pues pudiéramos ver una extensión del bear market rally o de los rebotes, o por el contrario, pudiéramos ver también una aceleración en las caídas
del precio. Nosotros somos prudentes en esto, no tenemos la bola de cristal para saber cómo van a venir los datos la semana que viene. Lo que sí creemos es que en efecto va a haber un aumento de tasas de 50 puntos, pero lo que no sabemos es cómo van a venir los datos de inflación. Si vienen obviamente mejor de lo esperado, es posible que tengamos una extensión del bear market rally. ¿Hasta dónde? Bueno, tenemos niveles en el S&P cercanos a los 4.130 como posibles para terminar este bear market rally, pero seguimos pensando que lo que hizo esta semana, el inicio de esta semana, hoy lunes, perdón, hoy estamos a jueves, pero lo que arrancó el lunes nos hace pensar que pudiera ya haber comenzado el proceso de ajuste y que lo que vamos a hacer es tan solo un pullback a la línea violada, pero que no vamos a superar los máximos que hicimos la semana pasada después del discurso de Powell. Tendrían que venir los datos muy buenos en el tema de inflación. Eh, Tuvimos también data el viernes importante que fue la data del empleo, que sigue siendo una data sólida, fue una data mejor de lo esperado, es una data que juega a favor del dólar. Lo que sí creemos que está muy interesante para posicionarse tácticamente son los largos en el dólar. Vean con atención lo que está pasando con el dólar index. Nosotros pensamos que está en una zona de soporte y que probablemente podamos empezar a ver incrementos en el dólar y bueno, ya ustedes verán cómo traducen eso en una idea de inversión realizable, pero el dólar index probablemente pueda seguir subiendo. En el espacio cripto, ¿qué decirles? El mercado está en una zona de lateralización, mucha gente está confiada que lo peor ya lo vimos. En el caso particular de Bitcoin, con la caída que tuvo, ya tenemos más o menos ya les voy a decir exactamente cuántos días tenemos en un rango después de la caída. Tenemos más o menos unos 28 días, un mes prácticamente, en un rango. Y esto, hablando, si ustedes ven la estructura técnica, no es otra cosa que una bandera bajista. Esto es una bandera bajista en el Bitcoin. Y se los voy a decir técnicamente, hoy que estoy muy técnico en el oleaje, porque vengo de las prácticas con el trading avanzado y lo que hacemos es realmente, prácticamente usamos muchísimo análisis técnico. Entonces hoy el oleaje tiene mucho sesgo técnico, ¿ok? Y ustedes saben que nosotros hacemos muchísima información fundamental también, pero bueno, hoy estoy técnico, estamos técnicos acá en Safe. Y hablando del Bitcoin, tenemos una bandera bajista, de libro. Si esta bandera se rompe, es decir, los low, la tela de la bandera en Bitcoin, técnicamente la idea es que va a haber una extensión del mástil de la bandera. Si uno proyecta lo que es la extensión del mástil de la bandera, bueno, nos da un target aproximado a los $10,900 el precio del Bitcoin. Pero ¿cuándo ejecutar o cuándo esperar que esto ocurra? Bueno, habría que esperar que haya un rompimiento de la zona de consolidación, que en este caso es la tela de la bandera, y cuando eso pase, esperen caídas hasta niveles cercanos a los 10,800. Yo en lo particular, Alberto Cárdenas, creo que el Bitcoin va a caer por debajo de los $10,000. Y todavía estamos en esa ventana, estamos ahí terminando en términos matemáticos y precisos por terminar la ventana de los 100 días que termina a finales de diciembre. Mucha gente pensó que comenzó antes. Yo cuando puse un tweet de que estoy sentado esperando la ventana de 100 días, es que la ventana todavía no había llegado. Son 100 días que son un poquito más de 3 meses y eso empezó a finales de septiembre. Entonces, esta ventana termina hacia finales de este año en términos de lo que es el ciclo de 4 años de Bitcoin. Y yo creo que coincide con el ajuste macro, así que yo soy de la idea que Bitcoin, y esto es una opinión personal, con lo cual obviamente me puedo equivocar, vamos a ver Bitcoin por debajo de los $10,000 y yo les digo a todos que tengan prudencia en este momento con los precios. ¿Qué más les puedo decir para completar el tema del oleaje el día de hoy? Bueno, tocamos Bitcoin, tocamos todo el tema. Sí, yo creo que estamos bien. La verdad es que los mercados nuevamente están en fase correctiva. Mucho cuidado con la semana de arriba. Yo personalmente puse un tweet
en mi cuenta Cárdenas FX, que dije, bueno, la semana que viene arranca el bear market histórico y por supuesto que había mucha gente, muchos haters que empezaron a, cosa que a mí me encanta que pase, en mi cuenta personal digo cualquier locura, cosa que no hacemos obviamente en la cuenta de Safe, pero en mi cuenta personal yo me doy la oportunidad de emitir mis opiniones, ¿no? Y sí que creo que ha arrancado ese proceso de ese bear market, esa fase 2 y creo que va a ser dolorosa y extendida en tiempo y precio. Entonces, hay que tener cuidado, hay que prepararse. Creo que estamos en un periodo de confiscación de riqueza, donde simplemente hay que cuidar el patrimonio, cuidar el ahorro, cuidar los ahorros, cuidar el trabajo, porque nos enfrentamos a un año 2023 donde probablemente las cosas a nivel laboral van a estar más complicadas. Estamos viendo despidos en muchas empresas y en muchos sectores, aunque todavía no se refleje, por ejemplo, en la data de empleo en Estados Unidos. Eso se está viendo. Y estas advertencias no las digo yo, no las dice Alberto Cárdenas. Por ejemplo, si ustedes leen lo que escribió Jeff Bezos el dueño y antiguo CEO de Amazon, el jefe detrás de todo Amazon, que además tiene una lectura extraordinaria de cómo puede estar el comercio global, advierte de manera muy seria de los problemas recesivos que pueden venir el año que viene. Y lo ha hecho él y lo hacen otros del sector tecnológico. Hay mucha gente que maneja información de primera mano que ha hecho estas advertencias. Muchas veces se subestiman, pero la verdad es que vamos a tener un año que va a ser complicado. Eso no quiere decir que no puedan haber oportunidades en los mercados. De hecho, todo lo contrario. Si estamos del lado correcto, las oportunidades son múltiples y con la paciencia adecuada desde la perspectiva de inversión, el conservar poder de compra nos va a dar una ventaja enorme cuando las gangas terminen de ocurrir o terminen de llegar de manera directa el año que viene, porque sí que van a haber sectores y cosas muy, muy interesantes para posicionarse, no de cara a un mes, 2 meses, 3 meses, sino de cara probablemente a los próximos 5 o 10 años por el descuento que está generando el mercado. Eh, bueno, señores, con esto los vuelvo a saludar a los que se conectaron, a Raúl, a los que no saludé, a Yato, a Jaime en Chile, al famoso Mundacio, a, bueno, gente que no había saludado, Alfredo, Pablo Herrera, Álvaro en Chile, a Julio, bueno, todos amigos de la comunidad Safe. Ah, por cierto, para nuestros alumnos del Inversionista Pro, que llevamos el velero Fluir, que es un velero táctico, es una cartera táctica para aprovechar lo que es todo este ajuste de mercado. eh, pareciera que está agarrando buen puerto. Ya hemos salido del puerto y pudiera agarrar pudiera agarrar tracción de manera interesante este próximo trimestre. Así que véanlo con atención para aquellos que tomaron ganancias y que están líquidos. Creo que es tiempo de nuevo a montarse en ese velero tácticamente. Es un velero táctico, ¿ok? Porque la idea después de ello es obviamente migrar hacia las oportunidades al buque de largo plazo, que es el que va a venir después que pasen los vientos, los ajustes recesivos que se están pronosticando no desde Safe, sino desde múltiples fuentes. También hay muchas personas que dicen, bueno, esta es la recesión más cantada del mundo, esto es digamos, por lo tanto no va a pasar, etcétera. Yo quiero que se entienda también que es la primera vez que tenemos este tipo de crisis en un entorno hiperconectado. No existía Twitter, por ejemplo, o estaba arrancando cuando tuvimos la crisis del 2008. Y por supuesto que no existía en el año 2000. Las redes en estas dimensiones. Hoy por hoy podemos leer de primera mano, de primera fuente, a grandes analistas, grandes inversionistas, traders, prácticamente desde la fuente personal, desde su Twitter personal, con lo cual mucha gente puede estar informada, pero también es importante tener filtros. El hecho de que podamos tener una visión basada en que sea conocido, que muchas personas puedan decir que hay una recesión o que no, o lo que sea, al final, créanme que no evita un proceso de estas dimensiones. Al final las cosas van a pasar.
si es que tienen que pasar, el curso de la economía va a su ritmo, obedece a variables demográficas, variables económicas, variables sociales, políticas, que las opiniones en Twitter no van a detener. Simplemente hay que ser conscientes de estas cosas y tratar de enfocarnos en hechos reales, más que en opiniones, que cada quien pueda formar su propia opinión, pero consumiendo data real, objetivos reales, ¿no? Digamos, hechos, facts, más allá que las opiniones que podamos tener, incluso las nuestras acá en SAFE. Hacemos este ejercicio solo para enriquecer el debate. Sabemos que también hay muchas personas en este momento que tienen una postura, por ejemplo, optimista, alcista con el mercado, con la idea de que vamos ahora sí ya a un bull market, que dejamos todo, ya la corrección del mercado fue suficiente y terminó y vamos a, esas las leemos, las consumimos, entendemos los argumentos, pero nosotros en nuestro, acá desde SAFE no estamos de acuerdo. Creemos que a esto le quedan bastantes piernas, hay que respirar profundo, prepararse y tratar de navegar las aguas todavía salvajes que van a presentar un año 2023 que va a ser desafiante, pero que también, como les dije, puede estar lleno de oportunidades. Bueno, señores, gracias por conectarse. Ha sido un placer escucharlos. Bueno, en este caso ustedes, escucharme a mí, porque yo no los puedo escuchar, pero gracias por la paciencia de escuchar este monólogo. Realmente la conversación la extendemos allá en nuestra cuenta de Twitter. Les mando un fuerte abrazo. Por favor, tengan un excelente fin de semana. Recuperen, enfóquense en su sistema 1. Y la invitación es para el próximo jueves, que vamos a seguir teniendo nuestros oleajes igualmente durante el resto del año. Porque los mercados no se detienen, no duermen y definitivamente estamos acá en SAFE, nosotros comemos y vivimos mercados, así que no lo vamos a dejar de hacer, estamos acá y gracias por siempre estar con nosotros en esta comunidad. Un fuerte abrazo y nos escuchamos en el próximo espacio.